Estamos viendo una serie que le hemos titulado El llamado de Dios. A los que nos siguen en las redes sociales nos encantaría que nos pudieran acompañar de una forma presencial. Les prometo que los vamos a hacer sentir como en casa. ¿Sí? Hay una frase que ya hemos hecho nuestra que es la siguiente: porque alejados de Dios, vamos a decirlo más fuerte, porque alejados de Dios, pero con Él. Amén. Si lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Como les decía, la semana pasada iniciamos una serie, una miniserie, en realidad va a ser de 3 capítulos nada más, titulada El llamado de Dios, donde estamos hablando acerca del profeta Jonás. Para los que no vinieron la semana pasada, ¿verdad? Este mensaje es muy importante porque le llamamos ese impedimento que nos permite ese llamado, que es las características de un corazón rebelde. Sí, y reflexionamos que cualquiera de nosotros podemos, sin darnos cuenta, estar en esa rebeldía, o caer en esa rebeldía, o tener ese corazón. Si Dios llamó a un profeta, a un hombre de Dios ungido, que tenía la gracia, el favor de Él, de escuchar su voz, y Él endureció su corazón, ¿qué nos espera a nosotros? Creo que todos podemos tener esa rebeldía sin darnos cuenta de nuestro corazón. Y el día de hoy, el mensaje, como te decía, le he titulado Hasta el límite. No, hombre, ahorita empecé con la tos al principio de la primera reunión también, y no se me quitó hasta que me cambiaron el micrófono. Yo creo que es el micrófono. El cual nos habla del capítulo 2 de Jonás. ¿Sí? El capítulo 2 de Jonás, le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Jonás capítulo 2, versículos del 1 en delante. Jonás endureció su corazón tanto que decidió irse de la ciudad. Decidió irse de esa ciudad, de una ciudad donde él... Perdón. Les decía que en la semana fumigaron. Aquí estas instalaciones también fumigaron nuestra casa, que es su casa. Y estaba ahí cerquita de los fumigadores porque no los conozco. No los conozco, entonces tenía que estar ahí cerca. Y yo creo que el veneno ese, ya sentí lo que sienten las cucarachas. Y no es nada bueno. Ya no lo vuelvo a hacer. Le pido perdón a las señoras cucarachas que se murieron. Pero no sé si alguno de ustedes ha sentido esto que sintió Jonás. Jonás, imagínate, él recibió el llamado de Dios para ir a Nínive y resulta que se fue a Tarsis. Se fue a Tarsis, a una ciudad muy, pero muy lejana del propósito que Dios le había mandado. Y no solamente eso, se sube a un barco y empieza una gran tormenta y este hombre, ¿verdad? Está dormido en medio de la tormenta. ¿Cómo puede estar alguien dormido en medio de una tormenta? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una barca, ¿verdad?, que se mueve bastante, o en un barco, no sé, ¿verdad? La otra vez fuimos a la presa, los varones, les platicábamos y la barca se movía horrible. Yo les vi a todos la cara de pánico, la cara de miedo, y este hombre estaba dormido en medio de esa tempestad. No sé si algunos de ustedes han tenido esa sensación de estar a veces en días en los cuales te sientes súper cansado y no has hecho mucha actividad física. Dices, siento como si hubiera corrido un maratón. Porque nada consume tanta energía como la batalla invisible de un conflicto interno. Nada consume más energía que estar pensando, esa tensión mental, esa tensión que desgasta demasiado. Y ese hombre, en vez de arrepentirse, de ver las señales y de decir, Señor, perdóname, sé que esta tormenta se está ocasionando por mi culpa, tomo una decisión muy fácil, échenme al mar, ¿verdad? Así ya no me suicido yo, ellos me matan, ellos me mandan, entonces ya así va a ser una forma bonita de morir. Pues la gente dijo, pues no se compone esto, tenemos que hacer algo, y echaron a Jonás al mar. Sí, y pareciera que ahí hubiera acabado todo, pero dice la palabra que Dios preparó un pez pensando en él.
Sí, gracias a Dios que no fueron tiburones, gracias a Dios que no fueron ballenas, esos no tragan, esos mastican, ¿verdad? Esos arrancan. Él simple y sencillamente preparó un pez que lo tragó, ¿sí? Y aparte de eso hizo el primer viaje submarino de la historia. La terquedad del corazón humano a veces es tremenda, es tremenda. No entendemos con nada ni con nadie. Nos hablan bonito, nos hablan con buenas acciones, con bonitas palabras, y a veces tiene que llegar hasta el límite. Diga conmigo, hasta el límite. ¿Sí? Porque la terquedad del corazón humano es así, no desea cambiar hasta que pasa algo, un suceso en la vida que nos rompe literalmente. Yo no deseo nada malo para tu vida. Yo sé que Dios trata con nosotros de maneras distintas. Tu límite no es mi límite, cada uno tiene un límite diferente. Pero hay veces que ya es sabio decir, ya basta, ya no puedo seguir con esto, hasta aquí es mi límite, hasta aquí es donde yo puedo soportar. Jonás no entendió con nada, no entendió absolutamente con nada. ¿Saben con qué entendió? Con un pez que se lo tragó. Y aún así, yo creo que no fue así. Dice que estuvo ahí 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan? O sea, yo estoy convencido que no fue hasta el último cuando él hizo esta oración. Porque dice, después de hacer esta oración, el pez lo echó tierra firme. Lo vomitó. En Jonás capítulo 2, versículo 1, él hizo esta oración dentro del pez. Entonces Jonás oró hacia el Señor, su Dios, desde el estómago del pez. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí ayuda al Señor y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo y a lo más profundo del mar, y la corriente me envolvía y todas sus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así y todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Estaba cubierto de mar por todas partes, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí en el mar hasta donde comenzaban las montañas, bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hoy nos hables a nuestro corazón. Háblanos directo. Háblanos, oh Dios, de una manera especial. Te pido que quitemos la dureza que hay en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta oración Jonás la hizo hasta el límite. Y eso fue algo literal. Fue hasta el límite de su vida, ya cuando sentía que la vida se le iba, cuando sentía que su alma se le iba. Simple y sencillamente pasaron cosas que dañaron su corazón. Dañaron su corazón y él no podía entender hasta que clamó al Señor. Porque habrá algunas ocasiones en que Dios usará los procesos para llevarnos a ese lugar de arrepentimiento. Dios va a usar a veces ese proceso en el cual estás pasando para quebrantar tu corazón. Todos hemos escuchado la expresión de, oigan, tuvo que tocar fondo para cambiar. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Pues en el caso de Jonás fue literal, mis hermanos. Dios nunca permite que el proceso doloroso que estamos pasando en nuestra vida sea la ocasión para el cual nos pueda destruir, sino al contrario, de llevarnos en nuestro corazón a depender completamente de Él. Lamentablemente muchas personas no pasa así. No sé por qué razón no somos muy conscientes de lo que hacemos. Cuando las cosas marchan bien, no buscamos a Dios. Cuando las cosas nos están saliendo bien, pensamos que es por nuestra fuerza, pensamos que es por nuestra capacidad, pensamos que es por nuestro talento, pensamos que es por nuestra suerte, nuestro trabajo. Mucha gente cree en la suerte y cree que tiene buena suerte, cuando en realidad no es así. Generalmente todos buscamos a Dios cuando el matrimonio a veces ya está destruido, cuando la enfermedad llega, cuando el negocio fracasa, cuando los hijos se alejan o caen en cosas tremendas, cuando nos despiden del trabajo, cuando aparece una crisis económica o cuando la ansiedad, la depresión y las preocupaciones de la vida nos consumen.
entonces es cuando buscamos de Dios, entonces es cuando clamamos a Dios, entonces es cuando le pedimos a Dios. Y la mayoría de los que estamos aquí, si no es que casi todos, porque no es todos, yo sé que no es todos, cada caso es diferente, cada situación es distinta, pero casi todos nosotros llegamos a Cristo así, y está bien, porque en realidad, yo no sé cuántos de ustedes piensen que es un lugar para gente perfecta, pero no es así. Este no es un club de gente perfecta, este es un hospital donde Dios viene a sanar nuestras heridas, donde Dios viene a tratar en nuestras almas, donde Dios viene a tratar en nuestra vida, en nuestros procesos, para salir adelante. Pero aún así, cabe aclarar algo muy importante. A Dios no disfruta para nada nuestro dolor. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando un mal momento, a Dios le duele ver a sus hijos llorando. Pero muchas veces permite que esas cosas o esos procesos vengan a nuestra vida, porque sabe que nuestro orgullo no nos dejaría volver en ninguna otra manera ni ninguna otra circunstancia. ¿Sí? El gran pez no fue el castigo para nada, sino fue un instrumento de misericordia de Dios. Muchos dirían, es el castigo. No, si fuera sido el castigo, pues lo hubiera dejado ahogar. El gran pez no fue el castigo, fue un instrumento de Dios para mostrar su misericordia, para que Jonás no muriera ahogado, porque todavía le quedaba gran tarea por hacer. Yo no sé qué es lo que estés pasando el día de hoy, pero quiero decirte algo: esto no es el final. Este proceso que estás viviendo no es el final, esto solamente es el inicio de algo grande que Dios quiere hacer y Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Pero preparó un gran pez para salvarle la vida. Lo que parecía juicio realmente era gracia, era una gracia de Dios. Si Dios no hubiera llegado de esa forma a su vida en ese preciso momento, tal vez el día de hoy hubiéramos contado otra historia, pero sabes, no fue así. Contamos una gran historia. Si Dios no hubiera llegado a tu vida en ese momento de necesidad o algo, tal vez no estaríamos aquí, tal vez estaríamos en otra situación, en graves problemas, o tal vez muertos, porque literal, a muchos Dios los ha rescatado literalmente de la muerte. Charles Spurgeon dice: las misericordias de Dios muchas veces vienen disfrazadas de aflicciones. Jonás ya había perdido todo, mis hermanos, ya había perdido su dirección, ya había perdido su paz, ya había perdido su reputación. O sea, ya nadie sabía de Jonás. Y el profeta Jonás, ¿dónde está el profeta Jonás? Pues quién sabe. Es más, déjeme decirle algo, ya había perdido su ministerio, pero no solamente eso, hasta su familia. ¿Se imaginan? Yo creo que no le cayó nada en gracia a su esposa decir: ¿a dónde vas, Jonás? ¿Dónde estás haciendo tus maletas? Ahorita me voy al fin del mundo, ¿verdad? Ya no quiero saber de nada ni de nadie. La esposa dice: ni de mí, ni de tus hijos, pues lárgate pues. Todavía le dio otro motivo más para que se fuera de ese lugar. Ahora está completamente solo, mis hermanos. En este momento él está completamente solo, está en una oscuridad absoluta. He visto imágenes de los niños, claro, que quieren representar, pero vemos a Jonás ahí sentadillo, con una lámpara encendida ahí dentro del pez, ¿verdad? Claro que no era así. No era así y no fue así y jamás fue así. Yo lo veo más, yo creo que no tuvo chance ni de estar sentado. Prácticamente estaba literal sepultado, estaba totalmente lleno de todas las sustancias que hay dentro del estómago de un pez. Entonces yo creo que no fue nada fácil. Está en una oscuridad absoluta, sin salida, sin controlar absolutamente nada, durante 3 días y 3 noches, porque Dios a veces nos va a quitar el control de las situaciones para enseñarnos algo, que dependemos totalmente de Él. Tú no dependes de tu trabajo, tú no dependes de la pareja que tienes, es una bendición, es un regalo de Dios. Tú no dependes de las circunstancias de la vida, tú no dependes de todas esas posesiones materiales que tienes, tú dependes de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Si lo cree, dele un fuerte aplauso a Cristo, dígale: yo lo creo en el nombre de Jesús. Muchas veces Dios permite que lleguemos a un lugar donde nuestras fuerzas ya no alcanzan, para descubrir algo muy importante: que su gracia siempre es suficiente. Pablo le rogó al Señor y le dice que él traía un aguijón en la carne. Algunos teólogos creen que era un tipo de ceguera, se estaba quedando ciego el apóstol Pablo,
otros creen que era una enfermedad. En la película, no sé cuántos de ustedes han visto el apóstol Pablo, esa película nueva que salió, decía que el aguijón eran como tipo convulsiones las cuales le daban porque recordaba todas aquellas atrocidades que había hecho en contra del camino del Señor que le causaban vergüenza. No sé cuál haya sido su aguijón, pero dice que él le rogó al Señor 3 veces: quítalo de mí, quítalo de mí. Y su respuesta del Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa el pez, mi hermano? ¿Qué podría representar esos procesos de Dios en nuestra vida? Bueno, el pez significa esos procesos de Dios en las cuales nadie escogería. Puede que sea una enfermedad. Las enfermedades a veces llegan sin avisar, sin estar preparados. A veces llegan esos síntomas, y luego te vas a hacer estudios y resulta que salió positivo una enfermedad grave en tu vida. Una pérdida, un divorcio, ¿sí? Un fracaso, una crisis económica. Yo he hablado con personas en las cuales estaba todo bien en su vida y de repente ¡pum!, se separaron de la noche a la mañana. Estaba todo muy bien días antes y de repente se separaron. ¿Cómo puede pasar esto? Porque Satanás no deja de trabajar. Una traición. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa grave traición en su vida? Que gente que la cual es confiado, gente la cual incluso has hecho cosas impresionantes por ellas, te has desgastado, has estado ahí y ahora resulta que anda hablando mal de ti a tus espaldas y te está diciendo y dices: no manches, todo lo que hice por esa persona, y nos sentimos traicionados, sentimos que nos está pasando algo tremendo, una temporada de soledad. A veces nos sentimos solos. No es que la gente no esté a nuestro alrededor. Puedes estar rodeado de mucha gente y aún así sentirte el hombre o la mujer más sola del mundo. No son lugares agradables, pero muchas veces son los lugares donde Dios quiere hablarte más claramente. En Oseas capítulo 2, versículo 14, habla acerca de esa situación. Dice: los voy a traer para llevarlos al desierto. Los voy a traer a mí, dice el Señor, para llevarlos al desierto, y hablaré a su corazón. A veces Dios nos quiere llevar a ese desierto. ¿Saben para qué? Para poder escuchar mejor su voz y depender solo y solamente de Él. Dios quiere que dependamos así solamente de Él. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dios habla fuerte cuando el ruido del mundo y las distracciones de la vida desaparecen. Había unos personajes que llamaban los esenios. No sé cuántos de ustedes han escuchado de ellos. Ellos vivieron en el tiempo más o menos relativamente de Jesús. Eran un grupo de judíos que decidieron voluntariamente vivir una vida muy como si fueran monjes, ¿verdad? Una vida totalmente apartada. Entonces dice que un soldado romano en un libro escribieron que fue a consultar ahí a los esenios, y solamente con llegar ahí ellos querían saber la dirección de Dios, qué es lo que Dios tenía para ellos, y solamente al llegar ahí el esenio ya sabía para qué iba, cuáles eran los planes, cuáles eran los propósitos. Y te quedas sorprendido porque dices: ¿cómo puede ser? Dices: que aquí en el desierto la voz de Dios se escucha mucho más fuerte. Y es verdad, a veces Dios va a poner desiertos en nuestra vida. Yo quiero hablarte de varios puntos que nos van a ayudar el día de hoy para entender el mensaje. Primero es que Dios permite que lleguemos al límite para romper nuestro orgullo. El orgullo del ser humano es terrible. El orgullo del ser humano es... Hay gente que ha logrado algo en la vida, apenas se sube a algo, un ladrillo, y ya se siente Superman. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Gente así que ya logró algo en la vida, o ya hizo algo, y de repente se siente esa persona como que ya ha hecho algo importante en la vida. Y ese orgullo puede destruir a las personas. Jonás ya no le quedaba nada más que clamar a Dios. Dice: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda, Señor, y me escuchaste. Si tú viste el capítulo 1, Jonás nunca oró.
dormía, porque estaba deprimido, pero ahora sí ora. ¿Por qué? Porque llegó hasta el límite. Y literal, llegó hasta el límite. O sea, sabía yo, no sé si usted ha estudiado algo acerca de cómo los peces comen sus alimentos. Al menos en las ballenas es así. Tienen como un tipo buche o un tipo almacenamiento grande donde tienen todos los alimentos. Eso funciona en la mayoría de los peces. Tienen todos los alimentos, tienen todo lo que es el plancton, todos esos alimentos que ellos digieren, y lo tienen ahí durante 3 días. Lo tienen ahí durante 3 días y precisamente entrando el cuarto día se abre y entonces todos los jugos gástricos hacen su labor para nutrir a ese pez o esa ballena, lo que usted quiera, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Era el último aliento y dice: clamé a ti, Señor, estando en mi angustia, y me contestaste. Sí, pero Jonás llegó hasta el límite. ¿Por qué llegó hasta el límite? Porque el orgullo siempre dice: yo puedo. Aunque te ande yendo la patada, yo puedo, yo las puedo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo quiero decirte algo. La fe nos dice: Señor, necesito de ti. Cuando dependemos totalmente de Dios, hay un clamor en nuestro ser que dice: Señor, dependo de ti. Mientras Jonás tenía opciones, no buscó a Dios. Él tenía lana y pagó el viaje más caro que había, el crucero más grave, más caro que había, y simple y sencillamente no pudo lograr nada. No pudo lograr nada. La tormenta no lo dejó avanzar, porque muchas veces tenemos opciones, y cuando tenemos opciones no buscamos a Dios. Pero cuando ya no había ninguna salida, entonces sí oró. Yo no sé por qué tenemos que llegar hasta el límite, hasta ese límite, para buscar de Dios. Porque ¿cuándo será el día que decidas buscar a Dios más en oración? ¿Cuándo será el día en que busquemos más en oración al Señor? ¿Cuándo será el día en que decidamos buscarle de una manera más efectiva al Señor con todo nuestro ser? ¿Cuántos saben que la oración es el camino que abre puertas para que nosotros seamos bendecidos? No solamente nosotros, nuestros hijos. Y a veces no queremos orar, no nos gusta orar, no nos gusta levantarnos temprano, no nos gusta venir a los tiempos de oración. Estamos renuentes a todo lo que es la oración. Pero esa es la manera en cual Dios contesta. Yo quiero el día de hoy hablarte. Muchas veces el problema no cambia. Las cosas siguen de mal en peor hasta que cambia nuestro corazón. Porque Dios sabe cuándo en realidad quebrantamos nuestro corazón. Dios sabe en realidad cuando somos sinceros con Él. Cuando Él clamó, Dios respondió al instante. Cuando Él se humilló delante de Dios y se quebró el orgullo, entonces Dios respondió. Sí, A.W. Tozer dice: es dudoso que Dios pueda usar grandemente un hombre sin antes haber sido herido profundamente. No porque Dios quiera o permitir herirnos a nosotros, o porque le gusta vernos heridos, sino porque sabe que el orgullo es el mayor obstáculo para que nosotros podamos hacer frente al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un llamado para ti. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un llamado para ti. Es un llamado grande, es un llamado que nunca te has imaginado. Y no estoy hablando solo ministerialmente, estoy hablando para lo que Dios te ha puesto aquí en esta tierra. Pero tu orgullo puede ser que detenga los planes y el propósito de Dios. El segundo punto es que en ese límite descubrimos que solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede salvarnos. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza. Así que me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos, y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor mío, me sacaste vivo de la fosa. Fíjense, las aguas, las algas, la oscuridad, el fondo del mar, todo, absolutamente todo parecía que había terminado para Jonás. Pero entonces dice: tú me sacaste de la sepultura, tú me sacaste de ese foso. Mientras nosotros vemos finales, porque a veces estamos en unas situaciones de las cuales decimos: ya no vamos a salir de esto, ya no hay solución, ya nuestros problemas están totalmente terminados. Pero Dios sigue escribiendo historias. El hombre suele buscar dinero, influencias, contactos,
médicos, soluciones que parecen humanas, y son humanas, y todo eso puede ser útil en su momento, pero llega un momento en nuestra vida en donde solamente Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Solo Dios puede hacer ese milagro, no lo puede, ya el médico dice hasta aquí llegué. Solo Dios puede hacer ese milagro. Esa situación no tiene solución económica, ministerial, empresarial, no tiene solución. Solamente Dios lo puede hacer. Dice el salmista: voy a alzar mis ojos a los montes en una señal de desesperación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Cuando Israel quedó atrapado frente al mar, después de que el faraón los había echado de Egipto, pero dijo: ¿qué hice? Fue un gran error, voy a ir a destruirlos. Él los persiguió y tenían de un lado al mar Rojo, del otro lado tenían las montañas, y del otro, detrás de ellos, tenían un ejército furioso que venían dispuestos a destruirlos. Solo entonces se abrió un camino, y Dios lo abrió, porque Dios suele intervenir cuando ya nadie se va a llevar el crédito. Porque a veces pensamos: es por mi capacidad, es por mi fuerza. No, es porque Dios quiere hacerse presente. En Éxodo 14:13 dice: Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver esos egipcios. Como dijo Billy Graham, cuando llegamos al final de nosotros mismos, llegamos al principio de Dios. El tercer punto es muy importante, porque a veces no hay arrepentimiento en la vida de las personas, porque a veces no hay arrepentimiento en nuestra propia vida. Hay un cierto remordimiento de sentirnos mal, pero no arrepentimiento. Pero el arrepentimiento genuino cambia nuestra oración. Dice: al sentir que se me iba la vida, ya cuando sintió que se iba a morir, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. ¿Sabe cuál era la promesa de un profeta? Que lo que Dios me dijere lo iba a decir. No importa en qué circunstancias, no importa si le agradaba a las personas, esa era la promesa del Señor, y Dios ya le había dado una palabra, Dios ya le había dado una misión, y él se había negado a hacerla, y le dijo: te voy a cumplir la promesa que te hice, porque la salvación viene del Señor. Cuando una persona está realmente arrepentida, se le nota. Dile al que está a tu lado: se le nota. Cambia sus palabras. Cambia sus palabras. O sea, sus palabras eran antes muy agresivas, ahora no, cambia sus palabras y dices: ah, caray. No solamente sus palabras, cambia su lenguaje corporal. A veces hemos estado con personas, a veces hemos estado con gente, y luego nada más con solamente ver su postura, solamente ver su forma, su rostro endurecido, hay ciertos factores en los cuales sabes que no está recibiendo la persona. Son factores, y a veces todo lo tienen, y dices: no están recibiendo nada. Y ves la actitud corporal. Tú lo puedes ver en la vida a veces de tus hijos cuando se enojan contigo, los regañas y todo eso. Su actitud corporal te hace ver que no está recibiendo nada de ti, que te está tirando a león solamente, que no está arrepentido. Porque así es lo mismo, cambia nuestro lenguaje corporal, asume su responsabilidad sin culpar a nadie, porque generalmente cuando tenemos un error culpamos a los demás. Es una manera como de zafarnos fácilmente. Y sabes, observa cómo cambió su lenguaje. Antes huía y se negaba a orar. No vimos en el capítulo 1 para nada un Jonás que se dirigiera a Dios en algún aspecto. Ni siquiera consultó con nadie, ni siquiera le preguntó a nadie. Simple y sencillamente agarró sus chivas y se fue. Agarró y dijo: yo me voy de aquí y no voy a hacerle caso a Dios. Y cuando le decían: ora a tu Dios, él nunca oró a Dios, nunca habló con Dios. Y ahora esta persona está adorando a Dios. Antes escapaba, ahora promete obedecer. Dice: voy a cumplir la promesa que te hice. Porque el arrepentimiento verdadero no consiste únicamente en sentir culpa. Hay gente que se siente culpable de las cosas que pasan alrededor de su vida, y eso no es arrepentimiento. Tú te puedes sentir muy mal por algo que has hecho, pero no necesariamente estás dispuesto a cambiarlo.
No, me siento mal, me siento mal. Sí, sí, sí sé que la regué. ¿Y qué pasa? Nada, no voy a cambiar nada. Ya lo que hice, lo hice. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento siempre busca cambiar de dirección. Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, porque el arrepentimiento da frutos. El arrepentimiento se ve, se nota, hay cambios. En Mateo 3:8, la palabra griega metanoia significa cambio de mente, que produce un cambio de vida. Porque cuando cambias tu manera de pensar, también cambia tu manera de vivir. No basta con llorar solamente. Hay que regresar. No basta con pedir perdón. Hay que estar dispuestos a obedecer a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? David es el más grande ejemplo de este arrepentimiento. Cuando David pecó con Betsabé y fue enfrentado con el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre, eres el digno de muerte, ¿por qué tomaste eso? Y lo empieza a dar una reprimenda. Y déjenme decirle que algo, que él no era cualquier persona, él era el rey de Israel. Él pudo haberlo escuchado diciendo, ah, sí, tremendo, pues ahorita te me vas a la cárcel, ahorita te tapo la boca porque te tapo la boca, y más te corto la lengua, lo que él quisiera hacer. Él era el rey, era un rey soberano. Pero en vez de eso, él reconoció su error y empezó a escribir el Salmo 51. No culpo a nadie, dijo, contra ti solo he pecado. Porque el arrepentimiento sincero reconoce una responsabilidad personal. John Scott describió, el arrepentimiento no consiste solo en sentir tristeza por el pecado, también tiene uno que abandonarlo. En realidad tenemos que abandonar ese estilo de vida. El cuarto punto, ya para terminar, Dios siempre responde a un corazón humillado. Y eso es real. No sé cuánto vaya a durar tu proceso, pero te aseguro que siempre estarás más cerca del fin de tu proceso cuando estés dispuesto a humillar tu corazón, a decirle, Señor, aquí estoy, a ser humilde delante de Dios. Cuando Dios escuchó eso, dice que Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. No sé si haya sido una ballena, pero si fue una ballena, no sé si han escuchado que si se encuentra un vómito usted de ballena en la playa, prácticamente se sacó la lotería. Los pedazos de vómito de ballena, entre más pesen, valen una millonada. Pueden valer hasta cientos de miles de dólares un extracto de vómito de ballena. Pues este hombre salió así, vomitado por un pez, vomitado por una ballena, lo que usted quiera. Su vida salió valiendo millones de dólares. ¿Por qué? Porque su vida fue rescatada. Qué maravilloso. No fue Jonás que salió. Nunca dijo Jonás, pues ahora me salgo del pez, ¿verdad? Porque hay situaciones en las cuales nadie te puede sacar más que solamente Dios. No importa cuánto hayas huido, no importa cuánto tiempo te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, la misericordia de Dios siempre es mayor que nuestro fracaso. Mientras estés vivo, hay esperanza. Y todos los que están aquí están vivos. Eso espero. No voy a hacer que esté viendo gente muerta, nada se creen. Mientras estés vivo hay esperanza. Porque los procesos, mis hermanos, no son el destino, son la preparación para el propósito. El pez nunca fue el destino de Jonás, no era lo que Dios quería para él, fue solamente un proceso, solo fue una estación. Muchos creyentes que estamos en medio de un proceso así, sentimos que nuestra vida no tiene sentido, que somos unos perdedores, que somos unos miserables, que no valemos nada, porque estamos en el proceso. Pero no es así. Dios usa el proceso para darnos un siguiente capítulo. José pasó, mis hermanos, por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, antes de llegar al palacio. 13 años de proceso duró José. David pasó huyendo años antes de sentarse en el trono. Moisés pasó 40 años, mis hermanos, 40 años en el desierto, alimentando unas ovejas y unas cabras. Cuando él era el príncipe de Egipto,
Dios lo lleva 40 años en ese proceso. Se le vuelve a aparecer Dios y le dice: hey, ve y rescata a mi pueblo. Y dice: yo no sé hablar. Y literal, no estaba diciendo una mentira. Se le había olvidado el hablar en público. Se le había olvidado ser una figura preeminente. Ahora él sentía que ya no valía nada. Y cuando nos sentimos así es cuando Dios tiene más posibilidades de usar nuestra vida. Amén. Porque Dios sabe tu potencial. Dios sabe tu potencial. Y sabes, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las buenas o las malas. Dios sabe lo que puedes resistir. Dios sabe, Él te va a llevar al límite. Tu límite no es el mismo que el mío. Tu límite no es el mismo que Job. Gracias a Dios. Tu límite no es el mismo que estos personajes de la Biblia. Tal vez está más bajo, tal vez. Dios sabe nuestros límites. Dios sabe hasta dónde llevarnos. Pero a veces usará ese límite para sacar lo mejor de nosotros, para llevarnos a ese punto en el cual a veces sintamos vergüenza, a veces sintamos culpa, a veces sintamos que nadie está con nosotros, que todos nos han abandonado, cuando no es así. Dios sabe tu potencial, pero mucha gente dice: Dios me está llevando más allá de mis límites. Es falso, no es cierto. Si estás pasando eso es porque sabe Dios que puedes con eso. Y vas a salir de eso en el nombre de Jesús. Ese no es tu propósito. Dios no te llamó para eso. Viene un tiempo mejor para tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Sé que con la ayuda de Dios, déjame decirte, este proceso pronto acabará. Pero será hasta que tú lo decidas. Hasta que tú digas: la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Pero no tienes mucho tiempo, Sí, yo creo que si se hubiera tardado otro día, Jonás ahí se lo traga el pez. Ya dijo Dios: ya, este es el límite, vamos. Y él llegó al límite y dijo: bueno, vomítalo en tierra firme. Porque si lo vomitó y en tierra firme, es que ya estaba el pez diciendo: ¿a qué horas este tremendo se va a arrepentir? ¿Hasta qué horas va a salir de aquí? Ya necesito deshacerme de él. Pobre pez, tenía ya a Jonás atorado. Solo tenía 3 días para que hiciera digestión. Porque Dios nunca desperdicia una crisis cuando un hijo decide volver a Él. Dios te está llamando. Este canto que estábamos entonando ahorita está tremendo. Yo digo, ¿cómo no puede quebrantar nuestro corazón cuando nos alejamos sin darnos cuenta de Dios? Porque a veces no tenemos que irnos mucho tiempo. A veces puede ser un día en el cual nos alejemos de Dios. ¿Les ha pasado? A veces nos alejamos un día de Dios. Ese día no nos conectamos con su presencia, todo nos sale mal y decimos: ¿qué pasa, verdad? Y Dios dice: vuelve a mí, vuelve a buscarme a mí. Y Dios, en un día podemos irnos y regresar. Pero el día de hoy Dios te está llamando. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando. Tus pruebas pueden convertirse en el ministerio más poderoso de tu vida si permites que Dios las use para transformarte. Porque Dios quiere transformarte. Dios no nomás quiere usar tu vida. Dios quiere transformarte. Yo quiero decirles algo. Todos tenemos, sin darnos cuenta, un personaje. O sea, lo que la gente piensa de nosotros. ¿Sí me explico cómo? A veces la gente piensa de ti: no, que eres bien chido y todo. Y a veces otras personas piensan de ti que eres de lo peor. Sí, todos tenemos un personaje que damos a entender a los demás. Y manejamos muchas veces ese personaje. A veces hay que estar aquí en la alabanza, a veces hay que estar aquí sirviendo. Y a veces no es fácil. A todos los servidores saben que lo que estoy hablando no es fácil a veces venir y servir. Hay días que vienes con broncas, vienes con problemas. A veces que vienes enfermo de la tos, que no te dejan. A veces que no es un buen día. Pero aún así, dentro de eso, Dios no busca el personaje. A Dios no le importa lo que las demás personas dicen. A Dios le importa lo que realmente eres tú. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa tu alma. Hay una diferencia muy grande entre el personaje y la persona. Y Dios intenta llegar a la persona. Dios intenta llegar el día de hoy a tu corazón. Si el día de hoy quitas tu personaje: no, esa persona es bien dura, esa persona, no hombre, es bien fuerte, bien macho, no llora, y dejas que Dios trate a la persona, el día de hoy Dios puede hacer algo poderoso en ti. Quizás hoy te encuentras dentro de ese propio pez, o tal vez no es literal, pero te sientes atrapado,
te sientes desesperado, confundido, sin salida, cansado y te preguntas, ¿dónde está Dios? La respuesta de Jonás es clara: Dios nunca estuvo tan cerca de mí que en el proceso. Él se alejó tanto de Dios que la manera en la que lo sintió más cerca fue dentro de ese pez, dentro de ese peor momento de tu vida. Y déjame decirte algo, ahí Dios te está buscando. Quizás esa enfermedad te acercó a Dios para buscar a Dios. Quizás esa pérdida dolió bastante, que quisiste alejarte de Él, pero Dios te está llamando y te está diciendo, vamos, yo tengo el control de todo, en mis manos estás y yo voy a hacer cosas grandes contigo. Quizás tu crisis salvó esa familia, quizás ese fracaso evitó uno mayor, porque a veces decimos, esto es el tope de nuestra vida. No, a veces puede ser peor. Así que no maldigas el proceso. Pregúntale a Dios qué quiere formar en ti. El día de hoy yo quiero hacer un llamado. Siento de parte de Dios, hoy me siento más mal que cualquier otro día, a lo mejor físicamente hablando, pero me siento con esa fortaleza de decirte, sabes, Dios te está llamando. Dios te está llamando y te está diciendo, sabes, yo conozco el límite que estás pasando, yo conozco el proceso que estás pasando. A mí no me puedes engañar a todos, puedes engañar a tu familia, puedes decirle a todos que estás bien, puedes sentir que estás bien, pero a mí no me engañas. Yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando. Y a mí no me importa para nada el personaje. A mí me importa la persona. A mí me importa tu corazón. Y el día de hoy yo te estoy llamando y te estoy diciendo, puedes volver a mí. Aunque te sientas que estás súper lejos. No hay un lugar más lejos en la tierra, a lo mejor, de oración que el que hizo Jonás debajo de las aguas del mar.